Dios te bendice, hermano y hermana. Gracias por conectarte a este canal donde vamos a alabar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará, sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Sé que hará algo nuevo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiará, y agua en el desierto, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, la tierra pasará, su palabra eterna es. Sé que hará algo nuevo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Sé que hará algo nuevo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Un camino hará donde no lo hay. Te alabamos, Señor Jesús, y te damos muchísimas gracias, Padre. Porque tú abres caminos, bendito Dios, donde no los hay. Tú abres sendas, bendito Dios.
Tú abres esos caminos que se han cerrado, bendito Dios. Esas fuentes de empleo que estaban cerradas, tú abres camino en el nombre de Jesús. Padre, permite, Dios, que los que están buscando trabajo lo encuentren, bendito Dios. Bendigo sus vidas, bendigo sus economías, bendigo, Padre, cuando salgan de sus casas a pedir ese trabajo, bendito Dios, que ellos puedan encontrar el trabajo que ellos están pidiendo. Tú tienes, bendito Dios, una bendición para ellos. Hay una puerta abierta para cada uno. Tú abres senda donde no la hay. La situación está difícil. La situación es muy complicada, es adversa. Pero estamos confiando en ti, Jesús. Estamos poniendo nuestra esperanza en ti, porque tú no eres hombre para que mientas, ni eres hijo de hombre para que te arrepientas. Porque joven fui envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Porque estamos buscando primeramente el reino de Dios y tu justicia, y todo lo demás nos será añadido. Bendice las familias, todos aquellos que tienen hambre, que tienen necesidad, todos los que necesitan pagar sus deudas. Provéeles para pagar, para liquidar sus deudas, los créditos de sus coches, de sus casas, de sus negocios. Dales dinero para invertir una vez que la situación se normalice. Aquellos que han pedido sus créditos, Padre, que puedan encontrar un buen crédito con un interés bajo. Haz un milagro financiero en sus cuentas bancarias. Haz aparecer dinero de una forma milagrosa en sus cuentas bancarias, Padre. Los bendigo en el nombre de Jesús. Reprendo todo espíritu de enfermedad que no se acerca a nuestras casas, no se acerca a nuestra familia. Echamos fuera todo espíritu, toda obra de Satanás, toda obra de las tinieblas. Nos cubrimos con la sangre de Cristo de todo coronavirus, de toda neumonía. Estamos cubiertos con la sangre de Jesús. Clamamos tus ángeles, bendito Dios, en este día. Clamamos, manda tus ángeles. Pelea por nosotros, Espíritu de Dios. Nos declaramos sanos. Tú dices en tu palabra que pondríamos nuestras manos sobre los enfermos y que estos sanarían, y que si bebiéramos cosa mortífera, que no nos dañaría. Hoy te pido sanidad por todos aquellos hermanos, por todas aquellas hermanas que están padeciendo los síntomas, que están padeciendo los síntomas de esta enfermedad. Yo los declaro sanos en el nombre de Jesucristo. Levanta a todo aquel hombre, a toda aquella mujer que tiene tristeza en su corazón, que tiene soledad, que tiene amargura, que está pasando una situación difícil. Levántalos. Levántalos, Señor Jesús. Levántate, hermano, hermana. Anima tu corazón, no estás solo, no estás sola, Dios está contigo. Familiar, Dios está contigo, no estás solo, no estás sola, toma esperanza. Cristo está contigo, Cristo es tu ayuda. Bendice alma mía a Jehová, bendice a Jehová, bendícele, bendice alma mía a Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que rescata del hoyo tu vida. Muchos hoy nos encontramos como en un hoyo. Él es el que rescata, el que te rescata de la ruina. Él es el que te levanta. Él es el que te toma de tu mano derecha y te dice: levántate porque yo estoy contigo. Él es el que te dice: levántate porque yo soy tu Dios. Nunca te dejaré, nunca te desampararé.
Por eso hoy clama, porque Él te responderá. Clama porque Él te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tus hijos y tus hijas están en las manos de Dios. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. El ángel acampa, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hoy Dios se levanta a ti que estás clamando a Él, a ti que te has convertido, a ti que has vuelto tu corazón a Él. Hoy el Señor se levanta para pelear por tu causa, porque tu causa es buena delante de Dios. Aleluya. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiará. Y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Sé que hará algo nuevo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Un camino hará donde no lo hay. Un camino hará donde no lo hay. Hoy todo parece como un desierto. Hoy todo lo que se veía bueno, hoy todo se ve malo. El panorama es desastroso. Si vemos las redes sociales, vemos letreros afuera de las casas, en los municipios alejados, que dice: tenemos hambre, necesitamos ayuda, pedimos que nos vengan a ayudar, tenemos hambre, no tenemos que comer. Se usan unos pañuelos de colores para decir que en esa casa hay necesidad y que tienen hambre. Pero Dios es salvación y en Dios hay salvación. Y Dios dice que Dios hará sendas donde no lo hay, que Dios abre caminos donde no lo hay, y que Dios tiene una bendición para ti donde parece que no hay nada. Así como cuando Elías manda a su siervo a ver si viene lluvia y el siervo dice: solamente veo una nube del tamaño de la palma de mi mano, y entonces Elías dice: viene una gran tempestad. Así hoy declaro que aunque las probabilidades son muy pocas y las probabilidades son muy escasas, las oportunidades son muy escasas, yo declaro que viene una lluvia de bendiciones. Y no solamente porque yo lo diga, sino porque son las promesas de Dios para todos los que hemos decidido creerle a Él. Y hoy te quiero suplicar, te quiero pedir, por favor, que abras tu Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 9.
Hechos capítulo 9, y aquí vamos a estudiar hoy la vida de una discípula llamada Dorcas. Hechos 9, versículo 36 al 43, y cuando tengas la escritura, glorifica al Señor, por favor. Y dice así la bendita palabra de Dios: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió, y después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde la rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó entonces, llamando a los santos y a las viudas, y la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Padre, en esta hora quiero pedirte que bendigas a cada uno de los que están escuchando esta palabra. Que tu palabra no vuelva vacía, sino que sea prosperada en aquello para lo que tú la has enviado. Danos revelación y entendimiento de tu palabra, para que seamos hacedores y no oidores olvidadizos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues aquí la Biblia nos narra la historia de una discípula llamada Dorcas. Dice que esta discípula abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Era una mujer muy servicial, y era una mujer que tenía un corazón muy dadivoso. Dice que esta mujer enfermó y que murió, pero que los discípulos, escuchando que Pedro estaba allí, le enviaron hombres a rogarle que no tardara en venir a ellos. Entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde la rodeaban todas las viudas, y estaban llorando y mostrando las túnicas y vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Aquí nos dice que Dorcas era una mujer que servía a las viudas. No se nos narra mucho acerca de Dorcas, acerca de su vida, de su familia, si tenía hijos, si tenía esposo. Pero aquí no se dice que estuviera su esposo y que estuvieran sus hijos, que estuviesen sus familiares con ella. Solamente dice que estaban las viudas, que estaban estas viudas, y recordemos que las viudas eran un segmento de la sociedad en aquel tiempo, que eran olvidadas, que no recibían ninguna ayuda de parte del gobierno. Las viudas eran un segmento muy desprovisto por la sociedad de aquellos tiempos. Y aquí nos menciona que esa mujer llamada Dorcas dice que abundaba en buenas obras. Entonces yo creo que había dedicado su vida a servir a estas mujeres. Yo creo que había dedicado su tiempo y que era una mujer muy entregada a servir a los demás, en servir a su prójimo, en ayudar a los demás. Aquí el hecho de que cuando llega Pedro a la casa donde ella estaba, dice que las viudas
Y las personas que estaban ahí mostrando las túnicas y los vestidos, nos dice acerca de la actividad que ella hacía. Dice que le mostraron las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces esta mujer Dorcas seguramente cosía con sus manos, tal vez tejía. Y yo alguna vez he intentado coser a lo mejor algunos calcetines y la verdad que es muy complicado, te picas los dedos muchas veces. Pero pues no sé, no se compara coser unos calcetines que hacer unos vestidos a mano. Y seguramente en aquellos tiempos pues no habían las máquinas de coser y la tecnología que había ahora. No se nos dice que esas túnicas y esos vestidos fueran un negocio personal. No se nos dice que esa fuera la empresa de Dorcas. Pero lo que sí se dice es que Dorcas abundaba en buenas obras. Seguramente muchos de los vestidos, de las túnicas que estas mujeres vestían, eran las que Dorcas había hecho, que había trabajado con sus manos y que lo había hecho con tanto amor para servir al prójimo, para servir a los demás. El hecho de que todas estas personas estuvieran aquí llorando, se nos dice que era una persona a la que amaban. Estas personas amaban a Dorcas. Estas personas amaban a Tabita. Dorcas es en griego y Tabita es en hebreo. Estas personas amaban a Dorcas. Por eso estaban llorando. La extrañaban. Una persona que ha dado su vida, una persona que ha entregado su amor en el ministerio, una persona que se ha entregado por su familia, una persona que lo ha dado todo por su familia, una persona que lo ha dado todo por los demás, una persona que nos ha enseñado el amor, una persona que nos ha enseñado el servicio hacia los demás. Es una persona que marca nuestro corazón para siempre. Es una persona que deja huella en nuestros corazones. A todos nosotros se nos ha ido una persona, algún familiar querido. Y esas personas han marcado nuestros corazones, sus recuerdos, todas las cosas buenas que han hecho por nosotros. Y dice que Tabita era una mujer que abundaba, no solamente hacía unas cuantas cosas, no solamente ayudaba de vez en cuando. Era una mujer que abundaba, era una mujer que podía servir a las mesas, que podía hacer la comida para todos los demás. Era una mujer que apoyaba aún con dinero en la obra. Era una mujer que apoyaba a los demás con las limosnas que hacía, dice aquí. Por eso es que cuando la gente se entera que Pedro estaba cerca de ahí, Pedro estaba como a unos 20 kilómetros. Pedro se encontraba en Lida porque había sanado a Eneas, un paralítico que llevaba 8 años. Entonces se enteraron que Pedro estaba en Lida y lo mandaron a traer a Jope. Y dice que cuando llegó le llevaron a la sala donde estaba. En el versículo 5 dice que sacó a todos y Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. En primer lugar vemos aquí cómo Pedro sacó a todos. Y dice que se puso de rodillas y oró. Pedro había aprendido de alguien. Pedro había aprendido de Jesús a resucitar a los muertos. No sé, seguramente si te llevan a algún lugar a orar por una persona, a orar por una familia que ha perdido a un familiar, regularmente uno va a dar una palabra de ánimo, una palabra de consuelo.
Pero Pedro había aprendido acerca de Jesús y Pedro había aprendido cómo se levantaban los muertos. Y entonces dice que Pedro oró. Y algo muy importante para que las cosas sucedan es humillarse delante de Dios, porque dice que Pedro se puso de rodillas. Pedro se humilló delante de Dios. Pedro clamó a Dios y le suplicó y dice, y oró. Y algo que tenemos que hacer los cristianos es orar, porque la oración es como el oxígeno que necesitamos las personas para vivir. El cristiano no puede vivir si no ora. El cristiano no puede vivir si no tiene una comunión con Dios. Si el cristiano deja de orar, la comunión se pierde. Y dice que oró y entonces dice que volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y dice que ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y dice, y él dándole la mano le levantó entonces y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Vemos qué milagro tan poderoso había ocurrido en ese lugar. Qué cosa tan poderosa había ocurrido ahí. Tabita ya estaba muerta. Ya no había más esperanza. Pero dice que Pedro la levantó y entonces llamando a los santos y a las viudas. Estos santos no eran los santos a los cuales los católicos se les arrodillan. Esos santos eran personas que le habían entregado su vida a Jesús. Esos santos eran personas que habían apartado su vida para servir a Dios, porque santo eso quiere decir apartado. Un santo es una persona que deja de servir al pecado. Es una persona que deja de servir al mundo. Un santo es una persona que aparta su vida para servir a Dios, para entregarle su vida a Dios. Y entonces dice que los llamó a los santos y a las viudas y la presentó viva. Yo me quiero imaginar aquel momento tan lleno de emoción y de sentimientos encontrados. Porque primero todos esos lloraban, porque Tabita, esa mujer que amaban y que ya tanto extrañaban, lloraban porque se había muerto, lloraban porque ya no la volverían a ver, lloraban porque ya no estaría más con ellos, lloraban porque había sido una buena mujer. Y ahora seguramente lloraban de alegría, lloraban de emoción de ver cómo Tabita no había muerto, sino que ahora había resucitado. Porque es cierto que si tú tienes un familiar que murió, pues déjame decirte que no ha muerto, porque ahora está con Cristo Jesús y ahora tiene una nueva vida en Cristo Jesús. Si tú tienes un familiar que partió con el Señor hace algunos meses, hace algunos años, una persona que amas tanto, que amabas tanto, déjame decirte que un día le volverás a ver, porque esa persona realmente no murió, sino que ahora ha partido con el Señor, como ahora, en un momento lo vamos a ver. Y dice, y esto, versículo 42, y esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Recordemos cómo el Señor Jesucristo dijo cuando Lázaro había muerto: esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. A veces pasamos tiempos muy difíciles. A veces pasamos tiempos de pruebas, de circunstancias adversas. Pero déjame decirte que esas situaciones tienen un propósito de parte de Dios. Y para que el propósito de Dios ocurra, nosotros tenemos que estar haciendo su voluntad. Nosotros tenemos que encontrarnos en la senda correcta. Ahorita estamos pasando tiempos en los que mucha gente está perdiendo sus negocios.
en los que la gente está, en los que no pueden pagar las tarjetas de crédito. Estamos pasando tiempos en los que la gente no tiene que comer. Mucha gente antes de esa situación decía, yo no necesito de nadie, yo no necesito de nada, yo me valgo por mí mismo. Pues bueno, ahora las familias están compartiendo los alimentos. Ahora las familias están compartiendo los frijoles, el arroz, la sopa. Se están organizando para hacer la comida, para gastar menos gas. Ahora todos necesitamos de todos. Dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. Dice, esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Ahora es el tiempo de que muchos van a creer en el Señor, de que muchos van a volver su rostro a Dios. Mucha gente que había confiado en sus riquezas, mucha gente que había depositado su confianza en su dinero, en su negocio, en sus coches, en sus casas, en todas sus capacidades, pero que a lo mejor estaban enfermos, hipertensos, diabéticos, con enfermedades crónicas, y que ahora se tienen que cuidar porque hay un virus que en 15 días los puede matar. Porque ahora hay un virus que amenaza su seguridad y toda su confianza. Pero yo tengo una buena noticia para ti en esta mañana. Yo tengo una buena noticia para ti en este día. Dice que esta mujer, Tabita, era una discípula. Seguramente alguien le había predicado a Tabita. Tabita y Dorcas es lo mismo. Alguien le había predicado a Tabita, porque Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alguien había entendido esta ordenanza de nuestro Señor Jesucristo: id y haced discípulos. No se dice mucho de la vida de Tabita, cómo era su vida en la vida pasada, pero vimos cómo fue la vida de Pablo. Pablo había sido un hombre perseguidor, un asesino, un hombre que azotaba y asolaba a la iglesia. No se nos dice qué tipo de persona era Tabita, qué tipo de persona era ella. Pero alguien le predicó y Tabita aceptó a Jesús y tomó la decisión de ser un discípulo, una discípula de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuáles son los requisitos para ser un discípulo? En Hechos capítulo 2, versículo 38 se nos dice: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el requisito para ser discípulo es arrepentirnos y bautizarnos en el nombre de Jesucristo para que sean perdonados nuestros pecados. Tenemos que tomar la decisión de dejar nuestra vida pasada, de dejar de estarnos peleando, de dejar de estar haciendo lo malo, de dejar de murmurar, dejar de mentir, dejar de adulterar, dejar de fornicar, dejar de practicar la idolatría y arrepentirnos, arrepentirnos, volver nuestro corazón a Dios, entregarle nuestra vida a Él. Arrepentirse es hacer un cambio de vida, un cambio de lo malo hacia lo bueno. Hechos capítulo 3, versículo 19 al 20,
Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de descanso, tiempos de paz. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. ¿Cómo es un discípulo? Primero a los Corintios, capítulo 11, versículo 1 dice, sed imitadores de mí como yo también lo soy de Cristo. Un discípulo es imitador de Cristo. Un discípulo hace las obras de Jesús. ¿Y qué hacía Jesús? Dice que Él hacía bienes y sanaba a los enfermos. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, hacía 3 cosas. Predicaba, liberaba a los enfermos. Jesucristo predicaba, liberaba. Dice en 1 de Pedro 1:21, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejando ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Cómo es un discípulo? Un discípulo es sufrido. Dice que Él nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y sufrir es dar nuestra vida por Cristo, por amor a Él. Sufrir es entregarle nuestra vida y entregarle nuestro corazón a Él. La Biblia dice que seremos aborrecidos por el mundo. Ser sufridos es dejar las cosas, dejar el yo, dejar las cosas que más nos gustan, dejar los placeres de este mundo. Dice Juan 14:15 que si le amamos, dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si le amamos, vamos a guardar su palabra, vamos a ser obedientes a su palabra, vamos a ser obedientes a sus mandamientos. Mateo 5, 44 y 45, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Dice que si le amamos, vamos a amar a nuestros enemigos. Dice que oremos por los que nos persiguen. Hay mucha gente que nos hace muchas cosas que nos desagradan. Cuando vas en el coche y alguien te grita que eres muchas cosas, que te gritan muchas palabras, muchas groserías. Hay gente que, seguramente tus vecinos que te avientan la basura. Hay personas que seguramente te estafan, que te hacen fraude. Cuando vas a comprar algunas cosas que te venden piratería, que te dan mercancía que no lo es. Y sentimos en nuestro corazón mucho coraje, mucho odio contra todas esas personas. Pues Dios dice que amemos a vuestros enemigos y que oremos por los que nos persigan. Para que seamos hijos de nuestro Padre, porque Él está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Déjame decirte que si tú haces la voluntad de Dios, nada te va a hacer falta. Siempre habrá una puerta abierta para ti. En esos tiempos de crisis, en esos tiempos difíciles, Dios enviará su socorro sobre tu vida, sobre tu familia. Dios no te dejará desamparado. Dios va a mostrar su misericordia sobre ti. ¿Cuáles son las bendiciones de ser un discípulo? Juan capítulo 14, versículo 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Sabes? Una bendición de ser discípulo de Dios, que cuando muramos, Él nos promete una morada celestial. Todas aquellas personas que hoy están confiando en sus riquezas, todas aquellas personas que dicen, no, yo no me preocupo, aún en esos tiempos de crisis, mi empresa
va muy bien, yo estoy vendiendo, a mí me está yendo muy bien, yo tengo mucho dinero, por eso yo he trabajado tanto durante tantos años y tengo tanto dinero ahorrado, yo no necesito a Dios. Pues déjame decirte que esas personas cuando se mueren se van a ir a una eternidad sin Cristo. Pero la bendición que tenemos de ser discípulos del Señor, dice que hay una morada celestial para nosotros. La bendición que nosotros tenemos de ser discípulos es que no tenemos miedo a la muerte, porque tendremos una eternidad con Cristo. Recordemos la historia de Lázaro y el rico. Dice que Lázaro era un mendigo que en su vida había sufrido mucho. Y el rico había sido colmado de bienes y nunca había tenido necesidad de nada. Pues bueno, ahora el rico se encontraba en un lugar de tormento, en un lugar de sufrimiento. Pero Lázaro estaba en el seno de Abraham. Ahora Lázaro tenía descanso. Ahora Lázaro estaba disfrutando la presencia de Dios. Ahora Lázaro estaba en el paraíso. Ahora el rico estaba sufriendo. Ahora el rico estaba clamando y decía, ¡ay, que venga Lázaro acá y que moje, que refresque mi lengua! Que Lázaro, que un ángel o que alguien pueda salir de ese lugar y que le diga a mis familiares que se arrepientan para que no vengan a ese lugar de tormento. El Evangelio de Juan, capítulo 14, nos dice eso. También nos dice en el versículo 13 de Juan 14, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Nos dice su palabra que todo lo que pidamos, todo lo que pida el discípulo, Él lo hará. Dios te puede usar como usó a Esteban, como usó a Pedro, como usó a Pablo, como usó a Tabita, con milagros, con maravillas, con prodigios. Aquí no se nos dice si Tabita, si Dorcas era una mujer que Dios usaba con milagros. Seguramente sí. Era una discípula como los demás. Todo lo que pedía al Padre, Él lo hacía. Versículo 14 dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es una ventaja de ser discípulo, es que tienes libre acceso a la presencia de Dios, a la presencia de nuestro Padre. Otra bendición de ser discípulo, dice, si amáis y guardad mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Estoy en el versículo 15 y 16 del Evangelio de Juan 14. Y yo rogaré al Padre y dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Sabes cuál es esta bendición? Que Él nos daría el consolador para que esté con nosotros para siempre. Dice que el consolador va a estar contigo siempre. Siempre va a estar contigo. Cuando estés pasando tiempos difíciles, no vas a estar solo. Tú vas a sentir al Espíritu de Dios que está ahí contigo. Cuando ores, el Espíritu Santo va a estar ahí. Por eso dice que Pedro sacó a todos de la sala, regresando aquí a Hechos capítulo 9. Por eso Pedro, aquí en Hechos 9, versículo 40, dice que sacó a todos y se puso de rodillas y oró. Dice que cuando ores, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Cierra la puerta de tu habitación y dobla tus rodillas. Y mira que si tú eres un discípulo de Dios, Él va a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Seguramente algunos de los que me están escuchando están pasando tiempos de tristeza, tiempos difíciles. Déjame decirte que no estás solo, no estás sola. Tú eres un discípulo de Dios y toma las promesas que Dios tiene para ti. Dios está contigo, como lo estuvo también con Tabita.
Y los discípulos que le entregan su vida al Señor no solamente marcan los corazones de los que estamos aquí en la tierra, también marcan los corazones de los que están allá en los cielos. Y cuando es mencionado tu nombre allá en los cielos, inmediatamente dicen, sí, es Tabita, la discípula fiel. Sí, es Tabita, la que abundaba en buenas obras y en limosnas. Tú eres famoso, no solamente aquí en la tierra por tus buenas obras, también eres famoso en los cielos por tu amor a Dios. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos. Aunque tenga 1000 problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Dios te bendiga, el Señor te prospere y te colme de bendiciones de parte de Dios. Nos estamos viendo la próxima vez. Vamos a estudiar Hechos capítulo 10, la vida de Cornelio. Dios te bendice.